Nuestra agenda del día de hoy pues incluye introducción, conceptos de gestión energética, normas y guías, la metodología, especialmente la ISO 50001. Vamos a mencionar un poco sobre impacto ambiental y luego presentaremos un ejemplo de un software de gestión energética para terminar con conclusiones y algunas preguntas. Eficiencia pues es el uso eficiente de recursos, dicho de otra manera, lograr más con menos. Por tal, la energía básicamente como un activo tiene que ser de alguna forma administrado como que fuera una materia prima o cualquier tipo de insumo dentro de la producción y por tanto debemos manejarlo como un activo estratégico y por consecuencia con un costo de operación. Los costos pues obviamente implican competitividad tanto a nivel de pérdidas y ganancias en función de cómo estemos gestionando nuestros niveles de producción. Por consecuencia, la estrategia de eficientar el consumo de energía básicamente es lo que nos toca el día de hoy. Empezamos pensando o preguntándonos quién conoce mejor la manera de ahorrar energía en una empresa. Y la respuesta pues es evidente, es el propio personal. Por lo cual cualquier estrategia que se implemente de alguna forma pues tiene que relacionarse con el personal, que es la clave. Y como experiencia pues nos podemos imaginar que al final las mejores propuestas salen de la propia empresa. Sin embargo, aunque hemos mencionado de que dentro de la empresa están las mejores ideas y las mejores formas para implementar la eficiencia energética, también están las barreras que evitan muchas veces que esas medidas de eficiencia se realicen. Y podemos empezar con el aspecto presupuestario. Normalmente las decisiones son tomadas por la alta gerencia y muchas veces no llegan al nivel del personal de la propia planta. Es decir, que por ejemplo, el encargado de mantenimiento muchas veces puede tener algunas necesidades, algunas inquietudes, pero eso no llega hasta la alta gerencia y por tanto nunca se realiza. También se encuentra que muchos proyectos de eficiencia energética pueden requerir considerables inversiones de capital. Esto, como digo, no es una norma, pero dependiendo del tipo de proyecto, pues así es sus requerimientos. Y esto muchas veces asusta a la alta gerencia respecto a lo difícil que puede ser implementarlo, por lo costo. También existe alguna práctica dentro de lo que es la unidad de compras, que muchas veces solo considera el costo inicial, mientras que olvida los costos de operación. Es decir que básicamente se fija solo en el precio inicial y no toma en consideración muchas de las cosas que al final pueden determinar una buena o mala compra. Aquí es donde eventualmente recurrimos al ejemplo del iceberg, de la punta del iceberg, que básicamente la punta del iceberg es el precio y a veces no sabemos qué está abajo de la punta y eso pues muchas veces puede definir un éxito o un fracaso de una compra. También otro factor relacionado con el presupuesto es de que muchas veces se considera que las compras no son recuperables. Y esto se da porque no toman en cuenta el ciclo de vida del producto o servicio. Es decir que muchas empresas tienen dentro de sus políticas recuperar en un plazo muy corto sus inversiones. Sin embargo, puede ser que la medida que estemos implementando sea un equipo que tenga una larga vida y por consecuencia va a ser imposible recuperarlo en un periodo muy corto. Entonces es muy importante cuando se está comprando
tomar en consideración qué es lo que estamos comprando. Si es un activo fijo, puede tardar mucho tiempo. Por consecuencia, tenemos que tomar nuestro tiempo de recuperación en función también de ese tiempo de vida del producto. Desde el punto de vista operativo, encontramos algunas barreras también. Por ejemplo, que se desconoce el consumo actual de la energía. Solamente se conoce el consumo de la instalación. Digamos, en esta manera, podemos conocer cuánto se consume por la facturación que nos hace la empresa distribuidora o comercializadora. Sin embargo, si queremos profundizar, llegar, por ejemplo, a los dominios o áreas de uso, no vamos a poder conocerlo. Y de igual manera, si queremos conocer en un proceso cuál es el consumo de energía, va a ser mucho más difícil y todavía más lo va a ser si quisiéramos medir el consumo de un equipo. Es decir, entonces, de que como desconocemos a nivel de detalle el consumo de energía, pues muchas veces no se le da la importancia que tiene. A nivel de una industria de cualquier tipo, recordamos que el flujo de energía pues empieza con una entrada de energía que estamos adquiriendo a través de una comercializadora o una distribuidora. Esa energía pues básicamente se va a transformar porque está siendo demandada por algún dispositivo o algún equipo en especial. Esa energía es llevada al equipo o al proceso donde necesita y entonces va a cumplir su función. Pero también va a producirnos pérdidas, es decir, que no solamente la entrada, la energía que está entrando nos va a servir para algún proceso o funcionar algún equipo especial, sino que también esa energía también tiene otro elemento que son las pérdidas. Por lo general esas pérdidas se dan en forma de calor. Esto, como digo, sería el flujo para cualquier tipo de industria, ya sea carros, ya sea alimentos, ya sea aceites. Por consecuencia, entonces, con esto podemos ya ir definiendo algunas estrategias de ahorro. Una estrategia de ahorro pues, podría ser la mejora de la tecnología, es el cambio de equipos. Tenemos unos equipos y los cambiamos por otros que van a ser mucho más eficientes. También podemos mejorar la eficiencia del equipo que se está usando, es decir que muchas veces no es necesario cambiar el equipo, sustituirlo, sino que simplemente ajustarlo para lo que queremos o darles un mantenimiento más profundo, por ejemplo. Y entonces eso ya nos va a mejorar nuestro consumo de energía. Otra manera de también lograr ahorros o consumir menos energía es también modificar el diseño de procesos. Es decir que podemos establecer que nuestro sistema actual, nuestro proceso actual de producción es de cierta manera, pero no quiere decir que sea el único. Entonces, de alguna forma, pues, se puede modificar para lograr algo más eficiente. Otro aspecto es también la gestión de la demanda o potencia en este caso. Es decir, que de alguna manera podemos ahorrar energía cambiando los horarios en los cuales podemos producir nuestros diferentes procesos. Y también otra manera bastante importante dentro de la industria es la recuperación de las pérdidas, que como dije son en forma de calor. Esto quizás son de las formas que más impacto tienen dentro de una instalación. En términos generales, resumiendo estas estrategias de ahorro, cualquiera de las estrategias que implementemos va a poder estar en cualquiera de estos 5 grupos que hemos considerado. Mejora la tecnología, mejora de la eficiencia del equipo actual, cambio de procesos, gestión de la demanda y recuperación de pérdidas. Bien, en términos generales podremos preguntarnos entonces cuál es la solución para el ahorro energético. Y esa respuesta pues es básicamente el hecho de contar con una adecuada administración o gestión de la energía.
¿Y qué pretendemos con esta meta? O sea, ¿qué buscamos? Pues básicamente vamos a tratar de obtener ahorros de energía creíbles, o dicho de otra manera, ahorros de energía con cierto impacto. Vamos a también a buscar un mejoramiento continuo del rendimiento energético, es decir, que no basta solo con hacer un esfuerzo, implementar una medida y quedarnos ahí, sino que realmente es algo que se debe hacer de manera constante. Esto también nos lleva a que la medida que se incorpore pues sea sostenible en el tiempo y consecuentemente entonces para lograr estas metas entonces tenemos que partir de que nuestro objetivo es implementar un sistema de gestión energética. Este sistema de gestión energética, conocido por sus siglas en inglés como NMS o Energy Management System, pues básicamente es el objetivo final que se debe tratar de conseguir en una instalación para poder tener un sistema de eficiencia energética de manera continua. ¿Y qué es entonces el sistema de gestión energética? Pues podemos definirlo como un sistema de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer una política, objetivos y procesos que nos logren reducir el consumo de energía. Este sistema de gestión energética, pues, es un método que obviamente entonces nos va a reducir la energía, sus costos por consecuencia, y también las emisiones de gas invernadero. Esto lo vamos a mencionar más adelante, pero es importante tomarlo en cuenta que al final uno de los objetivos fundamentales de un sistema de gestión energética pues está relacionado con el impacto ambiental. Y aparte pues podemos tener otros impactos, por ejemplo, el hecho de tirar agua en los ríos o qué sé yo, que no necesariamente son gases, pues también obviamente son medidas que se pueden reducir de cierta forma teniendo un sistema de gestión energética adecuado. Entonces, para poder implementar un sistema, podemos decir que hay varias etapas que las mostramos acá en esta pirámide. Se va a empezar por establecer medidas de conservación energética de manera voluntaria y temporal. Es decir, que por algo hay que empezar y el principio sería en el sentido de decir, bueno, ok, miremos cómo podemos ahorrar energía. Entonces, esta sería la base. Posteriormente, subimos a un nivel que es ya contar con un sistema de eficiencia energética permanente, es decir, que ya no va a consistir solamente en un esfuerzo que se hace esporádicamente, sino que debe ser un esfuerzo continuo para poder ir ahorrando energía. Luego logramos subir a una tercer nivel, que es la gestión de carga. Esto pues básicamente nos permite hacer reducciones del consumo de potencia, principalmente en el pico. Y posteriormente llegamos a la cúspide de la pirámide, que es la respuesta de demanda. Esto pues básicamente es como la gestión de carga, pero de una manera interactiva. Es decir, que ya involucra cierta manera automatización que de alguna forma nos permite poder hacer traslados, cambios en nuestros procesos sin mayor intervención del punto de vista del personal. Obviamente, tenemos que empezar por la base, que es la conservación de energía, y tenemos que tomar en cuenta que al final, que al ir subiendo de nivel vamos a tener mayores potenciales de ahorro, pero también los costos van a ser más grandes, van a ir incrementando. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que lo que nos interesa no es tanto el costo, sino lo que nos interesa es el rendimiento que podamos tener de nuestras inversiones. Entonces, como digo, pues es un aspecto que es gradual, pero que por lo menos hay que empezarlo para llegar más adelante pues a lo que sería el pico, que sería una forma interactiva de ir manejando la demanda. Entonces, con el sistema de gestión energética, pues podemos revisar el uso de la energía que se está usando,
Podemos también establecer o revisar qué oportunidades de ahorro podemos encontrar, establecer rutinas regulares de ahorro, ya sabiendo por dónde están pueden estar los ahorros, pues entonces poder programar mejor nuestras actividades, poder orientar y delegar también responsabilidades para que esas medidas se puedan realizar. Básicamente, o sea, esto como está con el propósito de obtener, obviamente, beneficios. Y estos beneficios, pues, básicamente nos van a permitir una gestión sistemática de los costos, con lo cual, pues, nos va a ayudar a tener una reducción de costos, de los costos de operación y mantenimiento. También nos va a permitir concientizar al personal de lo importante que es la conservación de energía, porque obviamente con la gestión energética, pues, el personal se va a dar cuenta de cómo se puede ahorrar y entonces van a ver lo valioso que es eso, lo valioso que es cuidar la energía como tal. Y luego pues también tenemos que, de alguna manera, esto nos va a permitir incrementar mejor el conocimiento y la comprensión de la energía dentro de nuestra empresa como un recurso, como una materia prima. Y esto al final está orientado para que tengamos un mejor rendimiento económico de la empresa, es decir, que la competitividad de la empresa se mejore, es el resultado final, lo cual pues de alguna manera se traduce en dinero. ¿Qué estrategias existen para implementar un sistema de gestión energética? Pues básicamente podemos aquí hablar de tres grupos. El primero, pensamos de una estrategia base que sería hacer una auditoría o una evaluación energética de nuestra instalación. El segundo, pues, es contar con una estrategia de equipamiento. Esa estrategia básicamente tiene tres elementos: contar con medición digital o medición inteligente, que la calidad de la energía que se está recibiendo en nuestra instalación sea adecuada y que tengamos los dispositivos de automatización que nos permitan de alguna manera optimizar nuestros recursos dentro de la empresa, dentro de la industria. Y el tercer grupo de estrategias se refiere a metodologías, es decir que ya partiendo de una auditoría que sabemos cómo estamos, qué estamos perdiendo, cómo podemos ahorrar, pasamos a una estrategia de equipamiento para poder tener información ya de manera continua, y ya con eso pues entonces podemos adoptar una metodología o una norma a seguir para poder tener un sistema de gestión energético de manera continua en nuestra instalación. Vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. La auditoría o evaluación energética, pues básicamente es realizar un análisis del comportamiento actual del consumo de la energía, y esto es lo que podemos definir como establecer la línea base del consumo energético. Y sobre este conocimiento de la línea base, pues entonces poder identificar algunas medidas que nos permitan tener una línea mejorada del comportamiento energético en nuestra instalación. De manera general, nosotros sabemos que las fuentes de energía al final se van a distribuir en usos y pérdidas. Y entonces este es un elemento básico dentro de nuestra auditoría energética, es poder establecer cuáles son nuestras fuentes, en qué se usan y qué nivel de pérdidas podemos tener. Dicho de otra manera, la auditoría nos va a determinar cuándo, cuánto, dónde, quién utiliza la energía. La auditoría pues es de alguna manera una fotografía de un momento dado sobre el comportamiento energético de la empresa o en la industria. Por tanto, debe realizarse con cierta periodicidad. Yo al menos recomendaría que al mínimo una vez al año debería hacerse una auditoría para
ir viendo cómo estamos. Ejemplo de auditorías encontramos en industria, pues encontramos muchas que nos van a dar una serie de medidas que nos van a permitir identificar pérdidas y también identificar medidas de solución. Por ejemplo, encontramos fugas de aire y entonces la solución va a ser corregir las fugas. Encontramos problemas, pérdida de potencia en un compresor de aire comprimido y la solución puede ser mejorar el mecanismo de control de este compresor. Podemos hablar de pérdidas en combustión en una caldera, por ejemplo, y entonces la solución va a estar en, de alguna manera, mejorar la relación del consumo combustible-aire para que, digamos, no tengamos tantas pérdidas. Podemos hablar también de pérdidas en bombas y ventiladores, y esto pues se podrá corregir utilizando variadores de velocidad. Podemos pensar en pérdidas en cuartos limpios, esto sobre todo a nivel de laboratorios de medicinas, y la solución pues va a ser en controlar mejor la entalpía del proceso. Podemos pensar también en pérdidas de aire acondicionado, y la solución pues puede ser una gestión de aire fresco ya de una manera más automatizada. Podemos también pensar en pérdidas en funcionamiento de equipos de servicios, y la solución pues sería de alguna manera tener información para orientar de una manera óptima nuestros criterios de servicio. Siguiendo con esto, entonces, como una segunda, dentro de la segunda grupo de estrategias que encontramos para establecer un sistema de gestión energética, habíamos hablado del equipamiento. Y en este caso, pues el primero sería la medición, pues de contar con medidores de energía para diferentes sistemas, electricidad, vapor, etcétera. Lo importante aquí es detectar en dónde se colocan para que nos den la información que realmente nos va a servir. Aquí un ejemplo de medidores eléctricos que ya ustedes lo conocen. También hemos hablado de calidad de energía en el sentido de que de alguna forma identificar qué eventos son los más problemáticos que tenemos, que nos están afectando nuestra calidad de energía, y en base a eso pues cómo los corregimos de alguna manera. Ya se recordarán ustedes también cuando hablamos de la calidad de energía, del comportamiento de la onda senoidal, que al tener mala calidad, pues esa onda se distorsiona. Y la otra parte, pues es también los dispositivos de control de automatización, o sea, tener equipo para que nos permita de alguna manera optimizar el comportamiento de nuestros equipos que tenemos, o que nos proporcionen información para poder tomar decisiones de alguna manera más sustentada y en un tiempo real, por ejemplo. Entonces son elementos que se deben de considerar dentro de una estrategia de equipamiento. Aquí hay una muestra de un dispositivo de control. La tercera parte de estrategias pues son lo que habíamos hablado, las normas o guías de eficiencia energética. Básicamente hay varias normas. Está por ejemplo la norma LEED, que es básicamente para edificios. La norma EDGE, que también es otra norma para mejorar la eficiencia energética, también edificios, que es del IFC del Banco Mundial. Y la norma ISO 50.001 y 52.000. Estas pues básicamente son las más conocidas en cierta forma porque forman parte de un grupo de normas ISO que están regadas en diferentes aplicaciones en las industrias. Hablando un poquito de la certificación LEED, pues como digo, esta está orientada a la eficiencia energética, al mejor uso del agua y al aprovechamiento de las energías renovables en una instalación. Se basa en un puntaje, es decir, que en función de cómo va cumpliendo los requerimientos, entonces se le va dando cierto punteo.
Y ese punteo se expresa en ciertos grados de certificaciones. Entonces encontramos, por ejemplo, certificación verde, certificación plata, oro y platino en función de la cantidad de puntaje que se obtiene al estar evaluando una instalación. Digamos, certificación, pues básicamente se puede realizar en lo que es la envolvente del edificio, pero también en toda la parte de la instalación, es decir, incluyendo no solo la envolvente, sino también maquinaria, equipos, ambientes que se tienen dentro de la propia instalación. Esta se orienta más a mercados de primer mundo, o sea, básicamente es una norma que, aunque aquí en Guatemala se ha adoptado en algunas instalaciones, su principal mercado es en Estados Unidos y en Europa, Australia, y considera algunos elementos como la ubicación, la forma como se ubica y cómo se transportan los materiales, el sitio donde está instalado el proyecto, cómo se maneja el agua, elementos como energía atmósfera, que básicamente aquí es donde el tema que más nos interesa desde el punto de vista de energía eléctrica o energía en base a combustibles, cómo se manejan los materiales y recursos que sirven para construir esa instalación, y también la calidad ambiental de los interiores, es decir, también cómo se diseña cada ambiente para que de alguna manera dé confort tanto a las personas, a los usuarios como a los clientes que puedan llegar a la instalación. Y esto pues de alguna forma pues está relacionado con el diseño más que todo de un enfoque más arquitectónico, que también entonces es considerado dentro de esta norma. La norma Edge pues es una norma que consta de un software que nos permite identificar las medidas más rentables en la construcción de un proyecto. Es un estándar también de construcción verde y es un sistema de certificación que se emplea para poder certificar como un proyecto de arquitectura sostenible, residencias, comercios, escuelas, hoteles, oficinas, hospitales, etcétera. O sea, esto pues básicamente está orientado a lo que sería más nuestro país, porque no se aplica en el primer mundo, sino se aplica bastante en lo que sería el resto. Como ven acá, más o menos hay cerca de 120 países, más de 100 países, son alrededor de 160 países que tienen esta certificación. El objetivo pues es reducir en un 20% el consumo de la energía, el agua y la energía empleada en la fabricación de los materiales del edificio. Bien, ahora la norma 50.001, pues básicamente esta es una metodología bastante orientada hacia la implementación de los sistemas de gestión energética. No incluye el agua. Se aplica a cualquier empresa, no importa el tamaño, ni actividad, ni dónde esté. Aunque es una norma, no requiere necesariamente que sea certificada. Lo más importante es aquí la metodología. Si uno adopta la metodología y más adelante se quiere certificar, se puede hacer, pero en términos, solo el hecho de usar la metodología, pues es un gran aporte para poder tener un sistema de gestión energética continuo. Y su objetivo, pues, es básicamente determinar el proceso para definir, implementar y mantener una política energética. El requisito fundamental acá es pues, que exista una fuerte voluntad o compromiso de parte de la alta dirección de la empresa para que se pueda implementar. Luego la norma 50 de 2000 es una norma que todavía está en gestión, está orientada a la parte del rendimiento energético de edificios y sus equipos. Es muy similar a lo que sería la norma Edge que hablamos. Como digo, es prácticamente un equivalente.
Y se incluye pues básicamente sistemas de climatización, iluminación, ventilación, controles, etcétera. Como digo, es básicamente similar a la Edge. La diferencia es que la Edge ya tiene más tiempo en el, en el sistema y es más orientada también a economías emergentes. Aparte pues de estas existen otra serie de normas, un montón de normas, todas las menciono, la WELL que es para construcción de edificios verdes, PEER que es para instalaciones, mejorar la instalación eléctrica en edificaciones, SITE que es para el aspecto de paisajes, ParkSmart que es para la metodología para construcción de parqueos, TRUE que es para el manejo de la basura, etcétera. O sea que hay una serie de normas que de alguna manera se han desarrollado. Nosotros en este caso nos va a interesar más la ISO 50001 porque como dije es la que está orientada a la implementación de un sistema de gestión energética continuo. Por tanto, vamos a platicar un poquito sobre su metodología. Primero de los beneficios. Pues tiene, dentro de todos es que de alguna manera nos va a permitir lograr ahorros por reducción del consumo energético, ahorros también que se van a mostrar en costos de producción, también en la reducción de emisiones CO2 y otros gases, y va a ser de alguna manera, va a producir una diferenciación de la empresa frente a la competencia. Que esto es súper importante. O sea, ¿quién de alguna manera dispara primero, diríamos, a nivel de estar en una pelea, en un mercado? Y básicamente, si adoptando eso, pues de alguna forma presenta una serie de ventajas que hace que la empresa sea muy diferente al resto. También, obviamente, esto va a producir que se tenga una mejor imagen empresarial. ¿Qué se necesita para implementarla? Pues básicamente el personal. Habíamos hablado al principio de esta charla de que el personal era clave y en esta metodología es súper clave. Usualmente se maneja con un Energy Manager, o sea, un responsable energético, y tiene un equipo de trabajo. Si la empresa es mediana o pequeña, pues ese Energy Manager puede ser el jefe de mantenimiento o el jefe de la planta, y va a conformar su equipo para que de alguna manera se esté implementando este sistema, que vamos a verlo más adelante. También para la implementación se necesita tecnología y esto básicamente consiste en redes de medición y monitoreo. Es decir, que para poder implementar algo necesitamos tener datos, informaciones y esto lo logramos a través de mediciones y monitoreo. Y el tercer elemento pues es la documentación del proceso. Obviamente todos los que me han manejado las normas ISO saben que es una serie de documentación que requieren y aquí no es la excepción. Y básicamente documentamos conceptos como política energética, planificación, resultados, evaluación, medidas de ajuste, básicamente que vamos a ver en detalle cada uno de los elementos a continuación. Sin embargo, como una primera fase, lo importante, como dije, es el compromiso, o sea, es necesario que la alta gerencia, la junta directiva, pues de alguna manera tome cartas en el asunto para tener una política energética. Porque básicamente de este compromiso va a depender que se puedan realizar el resto de funciones, que son 4. Planear, ejecutar, verificar y ajustar. Es decir, que esto es como, si lo vemos a nivel de un plan general o de un concepto de administración general, básicamente tenemos estas fases que se llevan a realizar. Tenemos objetivos, un compromiso que sería planear, la planificación, la operación, o sea, la ejecución, el control que sería la verificación, el monitoreo y hacer las medidas de corrección. Vamos a ver en detalle cada una de estas.
La política energética, pues como digo, es importante porque nos va a definir qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo del sistema de gestión energética. Por tanto, debe ser establecido por la alta gerencia. Obviamente tomando en consideración las opiniones de toda la empresa, porque al final todos contribuyen y todos de alguna manera van a estar implicados en esta implementación. La política energética de alguna manera pues debe ser coherente con la naturaleza y también la organización, obvio. Y aquí, por ejemplo, les presento un ejemplo, valga la redundancia, que es una política que dice que en este caso se pretende reducir el consumo de energía a partir de tal fecha en un 10%, básicamente. Es decir que aquí la política está en lograr, en un año calendario, lograr un ahorro de 10% en nuestro consumo energético. Y eso entonces pasamos, ya con la política definida, pasamos a la segunda fase, que es la planificación energética. Y esta planificación consta de 3 elementos: los insumos, la revisión y los resultados. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de ellos. Los insumos pues son básicamente toda la información, todas las estadísticas que podemos tener para poder establecer qué elementos son los que tienen un uso significativo dentro de nuestra industria, dentro de nuestra empresa. También aquí pues de alguna manera relacionamos cuáles son los factores o los indicadores de rendimiento clave que nos van a afectar nuestro consumo energético. Todo esto es información que estamos teniendo porque nos va a servir para la segunda etapa, que es básicamente identificar, analizar estos datos para poder establecer dónde hay oportunidades de ahorro y mejoras desde el punto de vista energético. Para lo cual entonces vamos a poder establecer una línea de base energética, vamos a establecer cuáles son los indicadores de rendimiento relevantes o claves y podemos establecer qué objetivos, metas y planes de acción necesitamos para poder lograr estos elementos. Es decir que, en términos generales, este es un plan. En términos de teoría de administración podemos hablar, en el cual tenemos insumos que son las informaciones, el análisis que es la revisión energética, en la cual vamos a poder identificar no solo dónde y cómo se está consumiendo la energía, sino también qué oportunidades de ahorro y mejoras tenemos para entonces tener resultados que se van a traducir en definir la línea de base energética, conocer cuáles son los factores o indicadores relevantes dentro del punto de vista de energía, de consumo energético, y con lo cual vamos a poder establecer objetivos y metas que vamos a lograr a través de seguir ciertos planes de acción. Viendo esto más detallado, por ejemplo, hablar de los insumos que de alguna manera involucran el análisis y recopilación de datos que nos van a permitir hacer una comprensión de cómo está a nivel energético la empresa. Esto lo complementamos con mediciones no solo de electricidad, de agua, de vapor, en función de los recursos o fuentes de energía que tengamos en nuestra empresa. También nos va a servir el análisis de facturaciones y reportes para ver cuál es el comportamiento de estas fuentes de energía. Vamos a establecer también en dónde se está usando más, con lo cual vamos a poder establecer cuáles son los centros de costo o los centros principales de consumo energético. Por consecuencia, vamos a establecer cuáles son las variables relevantes en el consumo energético. Aquí pongo un ejemplo, digamos, de kilovatio hora por cantidad de kilovatios hora por tonelada métrica de producción, por ejemplo, sería una variable relevante. También kilovatios hora por metro cuadrado si estoy considerando áreas, o bien galones si estoy considerando, qué sé yo, diésel o algo así, por tonelada métrica de producción. Esto, digamos, son algunos ejemplos de cuáles pueden ser las variables relevantes que podemos ir identificando dentro de nuestro análisis.
Y esto pues nos va a servir, como dije, para hacer una revisión energética, o dicho de otra manera, hacer un plan energético. Empezamos por tener un inventario de equipos y dispositivos, saber qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos. Esto nos va a permitir también clasificar a los equipos por consumo de energía y su ubicación, saber cuáles son los que más consumen, a qué horas consumen, etcétera, en qué parte del proceso están, etcétera. Y con esto, pues entonces, de alguna manera, vamos a encontrar ciertos aspectos, ciertos hallazgos, si lo queremos ver a nivel de auditoría, que no son más que problemas que estamos identificando y que obviamente necesitamos resolver. Y la manera de resolverlos, pues es lógicamente incorporando algunas soluciones, y esas soluciones son a través de oportunidades de ahorro y mejora que vamos a realizar. Esto, digamos así, es nuestro plan en términos muy generales. Y mencionando un poquito más, extendiéndonos en lo que son las oportunidades de ahorro, pues básicamente vamos a encontrar que las oportunidades de ahorro, pues pueden ser algunas con muy baja inversión o con ninguna inversión, que son de carácter operacional, pero también encontramos aquellas que son de costos de muy alto capital, por ejemplo, la renovación tecnológica. Estas son de carácter básicamente técnico. Es decir, que cuando hablamos anteriormente sobre las barreras presupuestarias, hablamos de que a veces asustaban a la gerencia los costos. Obviamente, en este caso, pues si estamos pensando solamente en oportunidades de ahorro técnicas, pues posiblemente van a ser muy onerosas, pero no solamente hay oportunidades técnicas, sino hay operacionales que tienen costos de operación nulos o muy bajos. Y lógicamente, pues estas oportunidades de ahorro se deben evaluar a nivel financiero para establecer realmente si vale la pena implementarlas, porque no porque ahorren necesariamente tengan que implementarse. Se van a implementar si de alguna manera tienen una característica o un retorno financiero adecuado. Ya con esto podemos empezar a definir un poquito los resultados que se quieren con este análisis. Y el resultado principal podemos decir entonces que está en la determinación de la línea de base energética y sus indicadores, que dicho de otra manera no es más que una ecuación que nos permita establecer cuánta energía voy a consumir en función de la producción. Esto si lo vemos acá, por consecuencia, entonces Y va a ser el costo de la energía o la cantidad de energía, X va a ser la producción y A y B son básicamente constantes que vamos a calcular. Esto, como digo, en términos generales, sería la línea de base energética. Si lo pensamos a nivel matemático, no es más que un análisis de regresión lineal en el cual vamos a tener una serie de estadísticas y vamos a tratar de encontrar una ecuación que nos represente ese comportamiento. Obviamente esto va a estar afectado por un coeficiente de regresión que se llama, que ese coeficiente mientras más cercano a 1 esté, va a ser mucho más sólido, más, digamos, más fuerte desde el punto de vista de la validez de la ecuación, y si mientras más lejos esté, pues va a ser menos válido. La clave de esto, pues es básicamente tener un grupo de estadísticas bastante fuertes. Mientras más estadísticas tengamos, pues esto va a ser mucho más sólido, este coeficiente de regresión. Obviamente, y aquí podemos hablar no solamente de una variable, sino podemos hablar de que la producción puede ser no necesariamente producto terminado, puede ser materia prima, puede ser varias cosas, en el cual entonces hacemos un análisis de varios escenarios y entonces vamos a adoptar el que más, de alguna manera, más representativo sea el que tenga mejor coeficiente, digamos, de regresión.
Bueno, ya con esto, entonces, ya podemos formar un plan para establecer, digamos, estas metas que queremos. Y este plan, pues básicamente, estas metas y estos objetivos, pues que son fundamentalmente el cambio de la línea base a la línea mejorada, significa que son planes y metas para poder implementar las oportunidades de ahorro que estamos encontrando. Entonces, como digo, en este caso, pues es de alguna forma importante ser un poquito medidos y serenos a la hora de trabajar esto, porque de alguna manera es la parte más importante de todo el análisis. Ya con esto, entonces, ya tenemos nuestro plan, ya sabemos qué queremos hacer para mejorar la línea de base energética actual, y sabemos que con esas medidas que hemos planteado vamos a, de alguna manera, hacer más eficiente nuestro consumo energético. Entonces, ese plan tenemos que realizarlo, tenemos que ejecutarlo. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos que tomar en cuenta aspectos como la capacidad, el entrenamiento, la conciencia del personal para hacerlo. También tenemos que comunicarlo bien, porque como digo, no es solamente un aspecto que queda a nivel de junta directiva, sino que realmente tiene que transmitirse a través de toda la empresa. Involucra también una serie de documentos. Aquí nos recordamos nuevamente de la norma ISO, que involucra pues tener registros, procedimientos, informes, etcétera. Y lógicamente pues aquí vamos a poder establecer los mecanismos, las bases para tener un control operacional. Esto de alguna manera pues va a involucrar parámetros y procedimientos relacionados con los equipos que más energía consumen. También podemos incluir programas y procedimientos de mantenimiento de esos equipos y también monitorear o medir, obtener registros de las variables de estos elementos. Entonces, ya para implementar el plan, pues de alguna manera tenemos que tomar en cuenta un diseño que incorpore la eficiencia energética, pero también tenemos que tomar en cuenta reforzar el aspecto de compras y adquisiciones. Es decir que si estamos planteando un sistema de gestión energética, tenemos que hacer una serie de mejoras o de cambios o incorporar algunas innovaciones en nuestras diferentes unidades administrativas. Y aparte de tener un diseño adecuado, pues también el nivel de compras para lo que estemos solicitando, pues se debe tomar en cuenta algunos elementos. Así, por ejemplo, ya las cotizaciones a los proveedores deben incluir, digamos que los valores de las eficiencias de los equipos que se están comprando. También establecido más o menos el costo del ciclo de vida del equipo, incluyendo el mantenimiento, es decir, considerar todo el ciclo de vida, no solo los costos de inversión, sino los costos a lo largo de la vida, como serían costos de mantenimiento, costos de funcionamiento, etcétera. También importante que de alguna manera los costos que que nos coticen, de alguna manera estén sobre una base de 80% de carga, es decir que nosotros cuando especificamos, pues los equipos, de alguna manera tenemos que especificar que los equipos van a trabajar en una base dada. Y entonces en ese sentido tenemos que pedirle a los proveedores que nos incluyan un consumo estimado sobre una base de 80%. ¿Por qué 80%? Porque 80% es básicamente el valor típico de la máxima eficiencia
de los equipos eléctricos. O sea, a partir de los 70, 75% para arriba es cuando los equipos son más eficientes, y entonces tenemos que pedirle a los proveedores que nos incluyan los valores de consumo o eficiencia a esos niveles de carga. Y obviamente también tenemos que pedir que nos incluyan también qué ahorros estimados se pueden tener durante el ciclo de vida de los equipos. Es decir, que en esta parte de implementación, quizás el elemento más importante va a ser las modificaciones que haga la unidad de compras, porque ya debe cambiar y pedir que en sus especificaciones pues sí esté incluido el aspecto de eficiencia energética en varias manifestaciones como mencioné. Luego la fase cuarta es verificar. Esto pues básicamente nos va a servir para mostrarnos cómo se ha desenvuelto la energía, si realmente la eficiencia energética se va mejorando, se va o empeorando, ¿verdad? Y esto pues obviamente lo hacemos a través de ir analizando los indicadores, o sea, el rendimiento de los equipos. Con esto pues vamos a poder de alguna manera tener una mejora continua de la eficiencia energética, y por consecuencia vamos a poder motivar al personal al darse cuenta de que los esfuerzos que están haciendo de alguna manera podemos cuantificarlos. Es decir, entonces que esta fase de verificación o de control es muy importante, porque de alguna manera nos va a permitir apreciar cómo vamos cambiando la línea energética base y cómo la vamos cambiando hacia niveles más eficientes. Y obviamente, en este sentido, pues tomamos en cuenta procedimientos de monitoreo y acción que tenemos que tomar en cuenta, que los usuarios pues conozcan también el sistema de monitoreo, que no sea nada secreto para ellos, sino que de alguna manera se conozca en qué consiste el sistema de monitoreo. Obviamente eso va a permitir que de alguna manera se puedan obtener beneficios del sistema, o sea, qué logros podemos o qué beneficios podemos obtener de tener un sistema de monitoreo. Y esto lo complementaríamos con una auditoría interna de los procedimientos implementados. Aquí estamos hablando de una auditoría interna básicamente a nivel contable, no a nivel energético. Luego con esto pues llegamos a nuestra fase última, que es ajustar. O sea que en este caso ya tuvimos resultados, ya monitoreamos esos resultados, y entonces por consecuencia vamos a ver cómo están esos resultados con lo esperado. Esto pues es una tarea de la alta gerencia, básicamente, y como digo, es la información que estamos obteniendo a raíz del proceso de monitoreo. Esto pues en términos generales nos va a permitir tomar decisiones sobre cómo mejorar. Y esas decisiones pueden estar relacionadas con cambios en el rendimiento energético de la organización, es decir, poder establecer si efectivamente estamos mejorando o estamos empeorando. Esto se va a traducir también en un cambio de la política energética, que quizás, por ejemplo, nos damos cuenta que ya no necesariamente podemos mejorar un 10%, sino que podemos mejorar un 20%, por ejemplo. También vamos a poder establecer cuáles son los indicadores de rendimiento más adecuados o más relevantes para nuestro consumo energético. Y obviamente con eso vamos a poder establecer cambios en nuestros objetivos y metas, como les mencionaba. Si nuestro objetivo inicial era 10%, pero ya con esta fase nos damos cuenta de que podemos alcanzar 20%, pues entonces ahí vendría un cambio en los objetivos, y en lugar de ser 10% el ahorro, pues vamos a tratar de conseguir un 20% de ahorro. Y lógicamente, pues esto de alguna forma, pues va a estar relacionado con unos cambios en la distribución de los recursos. O sea, puede ser que se necesiten más recursos para hacer algunas cosas, pero ya están justificados. Al final, en conclusión, vamos a encontrar este diagrama, que es un resumen de la metodología ISO 50001, perdón, que estamos iniciando entonces con una política energética
pasamos a una planificación energética, que es donde vamos a detectar cómo estamos, qué problemas tenemos y qué soluciones tenemos. Esto, pues, lógicamente lo vamos a poner dentro de una manera de plan de implementación, y luego vamos a empezar a realizarlo a través de la aplicación y operación. Se va a empezar a realizar estas medidas para luego, entonces, poder verificarlas. ¿Cómo? Pues a través de monitorearlas, de hacer una auditoría interna de cómo se han comportado nuestros procesos, y lógicamente vamos a encontrar ahí pues problemas o beneficios que de alguna manera entonces van a requerir que esos datos se transmitan a la gerencia para que haga una revisión de la gestión y proponga las mejoras que se hagan. Esto, como ven, es una cosa que se sigue haciendo todo el tiempo, por eso es que es el valor de esta metodología, que de alguna manera sí nos garantiza que al implementarse, el proceso de gestión energética va a ser un proceso continuo para mejorar. Bueno, concluyendo esto, mencionar de una manera rápida, pues el impacto ambiental, en términos generales, vamos a decir que la manifestación principal del impacto ambiental por problemas o por procesos industriales o a nivel general se manifiesta en la emisión de gases CO2 o gases invernadero. A nivel general, pues estos gases están en función de ciertos valores que se obtienen o ciertas equivalencias que se obtienen en función de la conformación de la red de generación del país. Entonces, como digo, estos valores van cambiando. Aquí tengo yo, por ejemplo, para Guatemala, al menos el último dato oficial era de 0.7813 toneladas métricas de emisión por 1.000.000 de vatios hora. Este es el último dato a nivel oficial. Sin embargo, a nivel internacional, esto ha bajado a 4.16. Es decir, que estos cambios son por los cambios también que ha sufrido la red de generación de nuestro sistema. Ahora ya contamos con más hidroeléctricas, y entonces este valor de alguna manera está expresando esos cambios. Lo importante del impacto ambiental es que al final el impacto ambiental es algo que se ha convertido como un instrumento para la responsabilidad social empresarial. Es decir, que entonces las empresas están de alguna manera preocupando de cuidar el ambiente como una forma de responsabilidad social. Y al final, entonces, esto pues de alguna manera va a permitir, como digo, que estas emisiones de CO2 se vayan reduciendo, y por consecuencia también han dado origen a una serie de transacciones, que es lo que se conoce como el mercado de los bonos de carbono, en el cual de alguna manera se pueden financiar proyectos de energía renovable, pero también proyectos de eficiencia energética o restauración forestal por medio de este mercado de bonos de carbono. Esto, como digo, pues es de alguna forma, hay muchas entidades o muchas empresas en el mundo que por su naturaleza no pueden reducir estas emisiones de CO2, entonces compran esos bonos de carbono ya para poder de alguna manera nivelar su efecto, digamos, su impacto desde el punto de vista ambiental. Pero también hay otras serie de elementos que producen bonos de carbono. Entonces, esto, digamos, de alguna forma, pues son comprados por los que lo necesitan, y de alguna forma, pues, este es en términos generales, el mercado de
bonos de carbono. Para concluir, pues vamos a hablar sobre una demostración de un software de gestión energética. Como digo, como este hay varios. Más que todo la idea es que ustedes puedan visualizar cómo trabaja un software de esta manera. Básicamente, pues podemos hablar acá de que estos software trabajan sobre una red de medición que no solamente son medidores eléctricos, sino son medidores de agua, de gas, etcétera, lo que se requiera, controles de temperatura, etcétera. Entonces, sobre esta red va a trabajar el software de gestión energética. ¿Qué beneficios trae? Pues básicamente va a producir un mayor rendimiento en la instalación del cliente, va a permitir una monitorización continua de la instalación, o sea, una monitorización en línea, y con lo cual, pues de alguna manera va a permitir incrementar las medidas de ahorro, se va a tener un mejor control de inversiones, también de alguna manera va a servir para anticiparse a problemas futuros, que es lo que se conoce como un mantenimiento predictivo. Y básicamente está formado por 4 elementos: los equipos de medición, los sondas, concentradores de red tipo gateway, computadoras que pueden estar en el sitio o pueden estar en la nube, y un software que es el que permite pues hacer todo este juego de informaciones y controles. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, este software tiene 3 elementos. Trabaja para control de edificios, para supermercados y para industria. En este caso aquí vamos a asumir vamos a asumir el de la industria, y entramos acá, nos da primero pues una información bastante ilustrativa, más que todo para fines gerenciales, en los cuales pues nos va a dar información sobre cómo ha estado el comportamiento de la energía en la última semana, en el último año, cómo han estado los costos. Si queremos también llevamos el control del agua, también cómo ha sido el comportamiento del consumo del agua, o bien la temperatura en alguna instalación. En fin, son ilustraciones muy rápidas que de alguna manera están orientadas más para el control gerencial. Luego, pues entrando más en detalle, pues por ejemplo tenemos aquí una serie de gráficas. Aquí tenemos un consumo de energía eléctrica en una instalación. Esto es importante, que podemos estar situados en la instalación o podemos estar situados en cualquier parte del mundo y podemos acceder a esta información. Aquí tenemos en este caso un consumo de energía. Podemos también comparar el consumo de energía en 2 áreas, por ejemplo, o más áreas, ¿verdad? Pero aquí si por ejemplo queremos comparar el consumo de energía del proceso A con el proceso B, pues básicamente podemos obtener estas gráficas que ya nos van a servir para poder tomar algunas decisiones. Aquí, por ejemplo, podemos establecer entonces que una instalación consume, digámoslo así, un 70%, mientras la otra 30%. Esto, como digo, en función de las comparaciones que se puedan hacer. No solo, como digo, para energía, aquí tenemos un consumo del agua, cómo se ha comportado el agua. También nos permite, por ejemplo, tener costos horarios. Por ejemplo, si tenemos costos o tarifas diferentes por hora, pues entonces también podemos ver cuál es la integración de esas tarifas dentro de nuestro consumo, dentro de nuestra curva de demanda. Y aquí, por ejemplo, tenemos el verde claro y el verde oscuro, que realmente son tarifas diferentes a diferentes horas. Y entonces podemos ver que el verde claro pues fue la tarifa que más se cobró cuando no estábamos consumiendo nuestros procesos, la energía que estábamos consumiendo en nuestros procesos, básicamente. Y con eso podemos tomar decisiones si nos conviene a qué horas producir, por ejemplo. También podemos hacer comparación de consumos. Aquí, por decirles algo, tengo una semana de consumo de un proceso y quiero compararlo con otras semanas de un año atrás o 6 meses o qué sé yo,
y entonces puedo ver básicamente cómo han estado esos consumos y puedo evaluar si hay algún comportamiento extraño al comparar, digamos, en la misma cantidad de días un proceso, el mismo proceso, pero en diferentes fechas. También podemos hacerlo a nivel de dispositivo, ver por un dispositivo o un proceso, básicamente cómo es el comportamiento del equipo en cierto periodo de tiempo. También podemos llevar un control de emisiones CO2. Aquí podemos tener por día cuántas emisiones de CO2 se produjeron en función de nuestro uso de energía. También podemos tener un control de ahorros. Ustedes miren acá del lado derecho tenemos 13 barritas, una con ahorro de 25%, otra con 40% y otro de 10%, que de alguna manera nos permite establecer por instalación dónde se logró más ahorro o cómo estuvo el comportamiento de cada instalación. Y como digo, pues no sirve únicamente para electricidad, sino sirve para otras cosas. Aquí tenemos el consumo de agua. Este es un mapa de agua en el cual nos permite establecer dónde se logró mayor consumo de agua. Y esto lo mismo podemos verlo para aire acondicionado, dónde se está consumiendo más o consumiendo menos aire acondicionado. Este consumo por actividades es interesante. Esto, por ejemplo, nos permite establecer en un día, yo tengo diferentes actividades. Tengo, por ejemplo, a la hora de apertura, a la hora de cierre, a la hora de almuerzo, fin de semana o si fue alguna fiesta. Entonces yo puedo detectar, por decirles algo, en un día normal, qué porcentaje del consumo se dio a lo largo del día. Si yo, por ejemplo, tuviera que el mayor consumo estuvo a la hora de almuerzo, debería preocuparme porque voy a encontrar aquí que obviamente no está siguiendo los horarios que deben de trabajar. Que si, por ejemplo, estamos en mayores consumos cuando está cerrada la instalación, tenemos que ver por qué, si todos los equipos estaban apagados o no. Ese es un ejemplo. En fin, entonces, ya concluyendo, podemos mencionar algunos elementos de este sistema de gestión. Primero que todo, pues la implementación de un sistema de gestión energética es algo gradual. Es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que involucra una serie de estrategias que se deben ir siguiendo para lograrse. Como digo, la norma más adecuada para esto es la ISO 50001. Si bien es cierto, involucra pues ciertos procesos, llevar cierta documentación, etcétera, es realmente la metodología que mejor sistematiza la eficiencia energética para que se mantenga continuamente dentro de una instalación. El elemento también importante es el personal. Es decir que al final, aunque tengamos sistemas automatizados y todo, las empresas, las industrias, dependen de las personas. Y entonces es importante que ya se estén conscientes de que la energía es un recurso que se tiene que cuidar. El siguiente, pues podemos decir que para implementar esto, la participación súper importante es la gerencia. Si no existe un apoyo de la gerencia, no se puede implementar. Y por hecho, podemos empezar que al final, si queremos un sistema de gestión energética, pues tenemos que empezar recordando nuestra primera etapa, que en esta primera etapa pues es empezar con una auditoría energética que nos diga dónde estamos, cómo estamos, y ya luego de ahí partir para poder, digamos, seguir implementando los 3 diferentes grupos de estrategia que mencionamos para poder establecer entonces este sistema de gestión energética. Como hoja de ruta, pues es, como digo, importante lo que mencionaba, tener en cuenta la estrategia de auditoría, el equipamiento, que lo dividimos en medición, calidad de energía y automatización.
Y luego la parte de metodología.